En mi libro menciono un montón de anécdotas sobre la etapa de mi casa de ermita, de San Lorenzo y de Palenque en los primeros años, en que, vaya, me llevaba muy padre con mi padre, ¿no? Como se diría en México, o sea, me llevaba muy bien, ¿sí? Y pues son anécdotas de una relación de cariño, ¿no? Entre ambos, ¿no? Menciono esto porque sin tener ese antecedente, uno no podría entender el nivel de shock, porque esa es la palabra exacta, de shock, en el que me encontraba yo en casa de mi abuela, ¿no? Los golpes que me había propinado mi padre, ¿no? Producían, es difícil de describirlo, porque era un trauma tan morrocotudo, es como estar cargando el universo entero, era como, me acuerdo yo muy bien que el solo hecho de atisbar ese pensamiento, ese recuerdo en mi mente, me producía un nudo en la garganta enorme y no podía, se me trababa la lengua, no podía hablar así del trauma, ¿no? Prácticamente en estado de pánico, ¿no? La traición. No se puede entender lo que significaron esos golpes, a menos que alguien vea al padre previo que tuve antes de que se le botara la canica, de que se volviera loco, de que se volviera el señor Hyde, se transformara en un licántropo, ¿no? En un energúmeno que arremetía con gran violencia física y mental contra mí. Entonces, ese es el punto, ¿no? Yo recuerdo muy bien que el solo hecho de acariciar lejanamente ese recuerdo de los golpes completamente me llevaba a las peores angustias, pero de una manera que me bloqueaba así de todo, ¿no? Es decir, no podía decir ni media palabra, nada. Bueno, entonces, claro, decía el mecanismo de defensa en mi vídeo anterior del mito del alma gemela, ¿no? Como yo perdí el amor de mis padres, ¿no? Lo quise sustituir con un encuentro total, ¿no? Que supuestamente yo iba a llegar, ¿no? El encuentro de, vaya, si yo era Castor, iba a llegar un Pollux, ¿no? Iba a llegar alguien tan andrógino, tan efebo, ¿no? Como yo estaba a mis 17 años, ¿no? Sí, con esos rasgos refinados y, bueno, en fin, ¿no? Como esta imagen del Apolo saurótono de que hablaba en mi video anterior, pero no fue el único mecanismo de defensa, no fue el único. Ahí es donde está el problema. Como la única defensa correcta, vaya, sana, es hablar de los maltratos en el hogar, hablar de lo que hicieron a uno, y eso es lo que prácticamente nadie hace. En las terapias, ese tema virtualmente no se toca, les da miedo a los terapeutas, pero la gente toma drogas, en fin, cualquier cosa, ¿no? Yo elaboré esta cuestión del alma gemela, pero no fue el único mecanismo que elaboré. Así como decía en otro de mis vídeos, en los padres abusivos el odio es infinito, yo me atrevería a decir ahora que los mecanismos de defensa pues también se van amontonando, porque como no sirve uno, entonces uno elabora otro artificial y así hasta tratar de ver con qué uno puede defenderse. Entonces este otro mecanismo que yo elaboré, que de alguna manera reflejaba la verdad, pero de manera muy oblicua, muy tangencial, ¿no? Mi mecanismo fue el anticristianismo. Vean nomás esto, ¿sí? Claro, mi padre siempre fue ultracatólico, de hueso colorado, más papista que el Papa, ¿no? Vaya, su catolicismo, nunca he visto un individuo más fervoroso, ¿no? Que tenga un celo, ¿no? Tan grande por el catolicismo como mi padre, ¿no? De la gente que he conocido en la vida. Entonces, claro, el punto es, vean lo que acabo de decir hace rato, si yo pensaba en los golpes de mi padre, me bloqueaba un nudo absoluto, como cargar el mundo. Entonces, era demasiado pensar en eso, o sea, uno lo sumerge, uno lo reprime. Entonces, pero el trauma está ahí y el dolor está ahí. Entonces, uno transfiere ese trauma, ese dolor hacia lo más cercano, hacia el padre. ¿Qué era el padre?
lo más cercano al Padre, pues el cristianismo, el catolicismo, claro, ese es el punto. Entonces, esos 3 meses en casa de mi abuela yo comencé a leer a Nietzsche. Sí, me acuerdo que leí El crepúsculo de los ídolos, leí El anticristo, ¿no? Y pues estaba inmerso, ¿no?, en la lectura de Nietzsche, y hizo una mella en mi pensamiento, ¿no?, profunda, ¿no? Aquí están las cuestiones trágicas, ¿no? Lo que yo no preví es que como yo había sido cristiano, bueno, hijo de mi padre, ¿no?, pues había sido cristiano, ¿no?, había admirado a San Francisco, ¿sí? Y de golpe pasó al anticristianismo, pues eso, digamos, claro, había que elegir un mecanismo de defensa, pero el problema es que ese mecanismo de defensa, así de chingadazo, como se diría en México, pues es peligroso, ¿no? Vaya, ¿cómo puedes pasar de golpe de San Francisco a Nietzsche, así, pum, de golpetazo? Entonces, obviamente, se comenzaron a idear en mi mente temores a la condenación eterna, que claro, pues, no era una transición sencilla, y menos en tan breve lapso de tiempo, y más un menor de edad. ¿Sí me explico? Y aparte, claro, tenía hasta el tuétano, ¿no?, yo introyectado la idea de Dios, del pecado, de la condenación eterna, del infierno, y esta idea de que a lo mejor ahora por mis ideas blasfemas yo podría ser condenado, comenzó a ser digamos, lo que se llama un perseguidor interno. La idea de la condenación no la había tenido antes de manera tan aguda, ¿no? Pero claro, el problema es que había dado un brinco, ¿no?, yo del cristianismo al anticristianismo en mis intentos de defenderme ante el pánico de la traición de mis padres, ¿no? Y como era tabú en la sociedad, y tabú también en mi mente, tocar un tema tan doloroso, sí. Entonces, pues resultó más económico, más transferencial echarle la culpa al cristianismo de mi padre en lugar de directamente a mi padre, que fue la verdadera causa de mi trauma. Y pues, claro, venía con un saldo ese nuevo mecanismo, porque entonces la idea de la condenación comenzó a diezmar mi mente, ¿no? Era, imagínense, llegan imaginerías del infierno y todo esto, ¿no? Es horrible. La gente católica me ha dicho que le ha pasado a veces lo mismo, ¿no? Sí, que vaya, el temor a la condenación a la gente muy, muy, muy cristiana, vaya, no he sido el único, he conocido a otra persona que me ha hablado, ¿no?, incluso más de una persona que les pasó. Pero bueno, voy a nada más hablar del niño que fui, porque mentalmente todavía era un niño, ¿no? Entonces, claro, este mecanismo de defensa, ¿no?, el anticristianismo y la otra cosa que decía hace rato, la búsqueda del alma gemela y todo eso, en lugar de entender, de saber de que mis padres habían sido los perpetradores y yo estaba sufriendo a causa del trauma, ¿no?, del maltrato parental, eso hizo que me cegara yo, estando en casa de mi abuela, y que ni saben qué hice. Ahí es donde vienen los errores ya patológicos por una mente que está dañada, ¿no? A que ni saben qué hice. Mi abuela no era un testigo auxiliado, se ponía de parte de mis padres, se ponía de parte del psiquiatra, no era un testigo auxiliado, pero era una viejita muy dulce. Yo me pude haber quedado con ella, ¿sí? Me pude haber quedado con ella. No era una mujer áspera, ni mucho menos, nunca me maltrató. Bueno, se ponía de parte de mis padres, pero no, directamente no me maltrataba a ella, a mí, era una viejita dulce. Pero por cuestiones, me acuerdo muy bien, de necesidad económica, tampoco era mi abuela una persona rica. Estaba acomodada en su casa, pero no era una persona rica. Entonces, por cuestiones de necesidad económica, yo pensé en volver a casa de mis padres. Claro, en mi mente a lo mejor yo le echaba la culpa al cristianismo y el alma gemela, ya desvarío si ustedes quieren, no era lo que era. Pero tomen en cuenta, traten de entender que nadie en mi entorno inmediato, nadie me quiso escuchar. Nadie pudo escucharme, no tuve ningún testigo auxiliador. Entonces, esto del alma gemela, de echarle la culpa al cristianismo y luego ya lucubrar con querer regresar a la casa, pues de alguna manera fue el resultado de esta negación social en la que estaba viviendo, que yo ya era ahora parte también de esta negación, ¿no?, de no ver el problema donde estaba. Pero bueno, continúo en el próximo, esta historia terrorífica.